como les decimos, hay un calendario de movilizaciones. Comenzaba el viernes 3 de febrero con una concentración, pero va a haber una serie de actuaciones hasta el próximo 31 de marzo, cuando va a haber una huelga general del sector sanitario. ¿Qué va a significar una huelga general del sector sanitario? ¿A qué nos enfrentamos? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Qué parte no se entiende cuando hace unas semanas hablábamos de 8 millones de euros destinados a la mejora o al menos las condiciones de los médicos? Bueno, pues de todo esto vamos a hablar. Hace unos días, Comisiones Obreras, CESIF y UGT, en el Colegio de Periodistas de Aragón, en esa sala, ¿no?, en la rueda de prensa, ofrecían unos datos, reclaman jornada de 35 horas semanales, reclaman actualización de funciones, todos los complementos, reclasificación profesional. ¿Qué significa todo esto? Nos lo va a contar la presidenta de FEISA. Comisiones Obreras, como bien saben, es el departamento de Sanidad, Federación de Sanidad en Comisiones Obreras, y ella es una de las personas que le pone cara y voz también a esta noticia. Delia Lizana, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cuánto tiempo sin estar contigo en directo aquí en los estudios? Sí que es cierto que el día que hablábamos precisamente con CESMA Aragón, tú entrabas vía telefónica de forma crítica, junto, por ejemplo, con los enfermeros. Sí. Pues puntualizabas, ¿no?, que esos 8 millones de euros se habían negociado para el sector médico, pero que el sistema sanitario es mucho más. Y casualmente, días después, CESIF, UGT y comisiones convocaban un calendario de movilizaciones. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tenemos que saber? A ver, en principio nosotros estábamos barajando una serie de movilizaciones, más cuando nos enteramos que la Administración estaba negociando unilateralmente con un sindicato médico. Bien es cierto que dejamos pasar esa convocatoria de huelga a la que no nos sumamos, y dejamos pasar, no nos sumamos a ese calendario de movilizaciones porque las tres organizaciones sindicales que hemos convocado ahora a huelga representamos a todo el colectivo sanitario y no sanitario de nuestros centros sanitarios, tanto de la atención primaria, de la especializada, como del 061. Nosotros, sin ver ese acuerdo fin de huelga, es cuando nos llama la reflexión de decir qué está sucediendo, cómo está actuando el Salud y dónde se está llevando la negociación colectiva tan importante para todas y todos los trabajadores del sector público de la sanidad de nuestra comunidad autónoma. Es cierto que hemos dejado un tiempo a la Administración recuperarse de la pandemia. Hemos dejado que nuestros gestores gestionen de la mejor manera posible nuestros hospitales, pero hemos de decir basta ya. Ha llegado un momento en el que, dada la ausencia de negociación colectiva en la mesa sectorial, dadas las reuniones que se están manteniendo unilateralmente con organizaciones sindicales, porque ahora sabemos que están negociando con SATSE sin haber una convocatoria de huelga de forma unilateral, entonces no puede ser, no podemos deslegitimizar el órgano de negociación colectiva, que es la mesa sectorial, y es donde se debe de devolver la negociación colectiva. Entonces, nosotros hemos emplazado, registramos la huelga la pasada semana, se la comunicamos a la Gerencia del Salud y a la Consejería de Sanidad. Falta registrar ante la Autoridad Laboral, que la haremos mañana, junto con nuestra plataforma y la composición del comité de huelga, pero queremos decir que va en serio. ¿Va en serio por qué? Porque nos hemos dado cuenta que había una serie, hay dinero para la atención primaria y que nosotros queremos participar en ese modelo de atención primaria, y era un compromiso y un documento que estábamos trabajando en una mesa sectorial, y es cierto que de momento ese documento desapareció y aparece en un comité de huelga, cosa que no podemos entender, porque la accesibilidad a los centros de la atención primaria no solamente depende de las agendas de los médicos, que sí que vemos bien que se implementen medidas y no podemos estar en desacuerdo con ciertas cuestiones cuando nos las expliquen y nos digan de dónde salen esos 8 millones de euros, pero debemos de recordar que hay más profesionales, como las enfermeras, como el personal administrativo que está en la entrada de nuestros hospitales, como los TCAES, los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. Es decir, hay más profesiones sanitarias dentro de lo que es la atención primaria. Entonces, nosotros solamente queremos que se devuelva la negociación de donde nunca tuvo que salir, que es la mesa sectorial. Otra cosa es que hubiese una convocatoria de huelga por un sindicato médico, que nosotros pues creemos que además ese acuerdo fin de huelga no debe de pasar ni por mesa sectorial, porque tiene una validez de la que tiene de una convocatoria de huelga y unos acuerdos que son un acuerdo fin de huelga. Y eso no entendemos cómo se puede llamar en unos sitios un preacuerdo, cómo nos pueden decir que se nos va a llevar a negociar o a mejorar el acuerdo, o
no lo entendemos. Entonces, ante todas las reivindicaciones que tienen todo el personal, no solo de la primaria, porque nos estamos olvidando de la especializada, de las urgencias hospitalarias, que son las que sufren cuando la primaria se colapsa, de todos los servicios hospitalarios e incluso del 061. Estamos viendo cómo se está eliminando ciertas atenciones en el transporte sanitario. Entonces, con todas estas reflexiones encima de la mesa, no nos queda otra que hacer una convocatoria de huelga con un calendario de movilizaciones que, como muy bien has dicho, empezó el pasado viernes, que tiene previsto seguir mañana, porque una huelga no se puede hacer sin el consenso de las trabajadoras y los trabajadores de los centros sanitarios. Mañana vamos a realizar nuestra primera asamblea en el Hospital Rollo Villanova. Está previsto realizar asamblea y concentración en el Hospital Miguel Servet y está prevista realizar concentración y asamblea en el Hospital Clínico Universitario. Y vamos a seguir avanzando en las movilizaciones. Usted es meridianamente clara, rotunda en sus declaraciones. Oye, ¿qué es lo que ha fallado? ¿Alguien ha incumplido parte del pacto, esa mesa sectorial? O sea, ¿qué es lo que ha fallado, Delia, para que al final también, después de una pandemia, claramente todas estas movilizaciones, por parte del sector que sea, deje claro que faltan recursos? Y segundo, oye, se vea pues ciertos desacuerdos también, ¿no?, entre los propios, entre la propia comunidad sanitaria, quiero decir. ¿Qué es lo que ha fallado? A ver, es que en una empresa privada no se entendería que la negociación colectiva saliese fuera de la mesa de negociación. Y es algo que está haciendo nuestra administración. Es decir, nosotros cada 4 años votamos y elegimos a nuestros representantes sindicales, que por cierto, votamos el día 30. Nuestra huelga está convocada para el día siguiente de la convocatoria electoral que tenemos en los centros sanitarios. Pero nadie se explicaría en la empresa privada que la dirección de una empresa negociase ciertas condiciones con solamente un sindicato. Eso se llama vulneración en derechos fundamentales en materia de negociación colectiva. La Administración parece ser que esta norma no la entiende. Entonces, lo que tenemos que hacer es darle un toque de atención y que devuelva la negociación de donde nunca debió salir. Y si que reconoce, como aquí reconoció la presidenta del del sindicato médico, que la legitimidad para negociar de los comités de huelga es meridianamente clara y recogida en nuestra legislación laboral, pues a la Administración le tendremos que decir que de los 29.000 trabajadores que tiene, no todos son profesionales médicos y que no ha negociado para todos los profesionales médicos, porque yo quiero recordar que no se ha negociado para los médicos de atención continuada de los equipos de atención primaria, no se ha negociado para los médicos de la urgencia hospitalaria y no se ha negociado para los médicos del 061 y no se ha negociado para los médicos de la atención especializada en general. Es decir, que estamos desmigando continuamente la negociación colectiva y es algo que no es el espíritu de la negociación. Tenemos que buscar mejoras en la negociación para todas y todos los trabajadores del Servicio Aragonés de Salud. Claro, yo entiendo que cuando ustedes al final elaboran un calendario de movilizaciones y llegan, bueno, pues a una convocatoria de huelga general, que luego hablaremos qué significa eso. O sea, a lo que nos tenemos que atener, pues si nos ponemos malos el día 31, saber qué va a pasar, ¿no? Esto claramente es, bueno, porque no se está dando respuesta a todos. Pero, ¿qué es lo que también les cuentan, ¿no?, los afiliados? ¿Qué es lo que le cuentan? Bueno, pues un celador, un auxiliar administrativo, ¿cuál es un poco la sensación que tienen? Porque también es cierto, señora Lizana, que bueno, desde el Gobierno de Aragón se están amortizando puestos. Es decir, de funcionarios interinos estén en la administración local o estén en la administración de salud. Entonces aquí hay un doble juego que muchas veces tampoco depende de los sindicatos y esto hay que dejarlo claro para navegantes. Efectivamente. Aquí hay una cuestión clara, que es que el plan de reordenación de recursos humanos, es decir, de cuántos recursos humanos cuenta el Servicio Aragonés de Salud en todos los departamentos, en todos los centros de atención primaria, en los hospitales, en cada servicio, está obsoleto desde el año 2020. Le venimos a decir al Gobierno, a la Consejería de Sanidad y en este caso a la Gerencia del Salud, que quienes tienen la legitimidad para negociar, que se siente y hablemos de esos recursos humanos que tenemos en todos los centros sanitarios. Ver cómo, dónde han desaparecido, dónde se han creado
creado o cómo se va a ver nuestro mapa sanitario en los próximos años. Es algo de los que nosotros le decimos. ¿Qué nos dice el resto de categorías profesionales que no han llegado a este acuerdo? Pues que no pueden entender cómo no se reconoce o no se paga un nivel de carrera profesional reconocido y publicado en el boletín oficial de nuestra comunidad autónoma desde el año 2010 y de pronto aparecen 8 millones de euros para la mejora de solamente un colectivo sanitario. Eso nos están diciendo. Entonces, ¿qué queremos? Pues además, ¿qué es lo que te piden ellos? Y la ciudadanía, porque también habrá que preguntarle a la ciudadanía qué es lo que quiere. Nosotros pedimos que la atención primaria se abra hasta las 8 de la tarde, que no sé si es cierto. Eso supone creación de empleo. Creación de otras categorías profesionales, claro que además. Desde la pandemia se cerraba a las 5, había centros que eran a las 3, derivan a los cercanos y ya nadie ha vuelto a enganchar, con perdón de la palabra, hasta las 8 de la tarde. Es que yo no tengo... No porque no quieran, sino porque no se puede, ¿no? Es que yo no tengo claro... A ver, no. Yo tengo que decir que los centros de salud que permanecían abiertos hasta las 8 de la tarde, que en nuestro caso solamente son algunos de algún sector, porque los del sector 3 nunca han abierto en jornada de tarde, a las 5 cuando acaba la atención continuada se cierra, cuestión que impide la accesibilidad a los usuarios a ese centro de salud. Si yo trabajo en una jornada de mañana, ¿yo por qué no puedo elegir mi médico de familia que me atienda por la tarde, como ocurre en otros sectores? Yo, por ejemplo, vivo en un sector donde mi médico de familia me puede atender por la tarde. ¿Qué es lo que pedimos? Pues pedimos que esa accesibilidad al usuario y al ciudadano, que es importantísima y que además permitiría la creación de puestos de trabajo, sea homogénea en todos los sectores hasta las 8 de la tarde, que no vayamos a reducir, que es algo que nos tememos que haya podido recoger este acuerdo, que vayamos progresivamente cerrando nuestros centros a las 3 o a las 5 de la tarde cuando acabe la atención continuada. Son cuestiones que, claro, que nos preocupan muchísimo y que queremos poner encima de la mesa, pero entendiendo que no se nos está invitando a negociar, que nos está invitando a absolutamente nada dentro, insisto, del ámbito de negociación que es la mesa sectorial, no nos queda otro remedio que hacer una convocatoria de huelga. Quiero decir que una convocatoria de huelga es una cuestión muy seria, porque eso supone que al primero que resta es al profesional, porque le van a descontar ese día de su salario. Para empezar, hemos hecho un ejercicio de responsabilidad por intentar no hacerla, que la hemos convocado con 2 meses vista para poder darle a la administración margen para decirle que queremos negociar, que queremos sentarnos a negociar y que queremos desconvocar esta huelga. Pero claro, llegando a acuerdos, no podemos hacerlo por ninguna de las... O sea, pero que al ciudadano también habrá que hacerle partícipe de que, bueno, pues que habrá un día de sacrificio, pero que eso va a significar que nosotros estamos intentando también dar esa visibilidad al ciudadano que no se le está dando por otras partes y otros colectivos, que es la accesibilidad a los centros sanitarios, el descolapso de esas urgencias, poner remedio a los servicios y que un paciente, pues por ejemplo, podamos abordar cómo no pasa 4 noches en la urgencia hasta que sube a la planta, porque eso ha sucedido en algunos centros hospitalarios. Entonces, quiero decir que encima de la mesa hay muchas cuestiones. Nosotros hacemos propuestas dirigidas a los profesionales porque son al fin y al cabo quien nos representa, pero no nos podemos olvidar de la ciudadanía, que es la que está sufriendo esta mala gestión de nuestros gestores. Pero de nuestros gestores, desde la Consejería de Sanidad hasta el último responsable de un equipo de dirección de un sector. Porque no puede ser, como están gestionando y como están llevando a la deriva lo que son las condiciones laborales de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras. Entiendo, señora Lizana, que habrá que gestionar también o habrá que preparar para el día 31 de marzo unos servicios mínimos. Claro, nos tendremos que sentar a negociar unos servicios mínimos en el caso de que eso ocurra. Pero yo quiero decir, nosotros la Administración nos había invitado por separado a negociar o a hablar de la primaria. Nosotros ya tuvimos una invitación la semana pasada por separado. La volvimos a mantener, nos volvió a llegar esa invitación la semana pasada, el viernes. Quiero decir que nosotros fuimos muy escrupulosas, las 3 organizaciones sindicales, y le trasladamos al Salud nuestra intención de no ir por separado, que queríamos ir los 3. Y se nos ha invitado a ir mañana por la mañana a las 9:30. Vuelve a poner el documento de atención primaria, pero yo quiero dejar claro encima de la mesa que no es el momento de hablar solo de la primaria.
sectorial, que tenemos que hablar de la primaria, de la especializada y del 061. Y que en estos momentos estas 3 organizaciones sindicales tienen una convocatoria de huelga que ya se ha registrado ante la Consejería de Sanidad y la Gerencia del Salud y que mañana nos falta hacerlo ante la autoridad laboral y con las cuestiones pertinentes y formales que exige una convocatoria de huelga, pero que la tendrán encima de la mesa. Y por responsabilidad a los ciudadanos, pues intentaremos negociar unos servicios mínimos, pero insisto, nosotros estamos y nosotras estamos convencidas de que podemos negociar, que existe margen de maniobra y que tienen que mostrar esa voluntad negociadora para llegar a acuerdos. Poco más queda por decir. ¿Qué debemos de saber los usuarios en caso de que se llegue al día 31 de marzo con la huelga general? Pues probablemente antes del 31 de marzo, si tenemos que llegar y no nos queda otro remedio, llegar a una huelga general, nosotros, además de convocar a los profesionales, a las asambleas y a las movilizaciones en los sectores, vamos a convocar a la ciudadanía a una manifestación que va a ser para finales de marzo y antes del día 31 de marzo, para dejar clara a la Consejería de Sanidad y a la Gerencia del Salud que no solamente es una cuestión sindical, sino de acceso en condiciones a los servicios públicos y la defensa de los mismos por parte de las organizaciones sindicales y de la ciudadanía. A las concentraciones que están empezando a organizar, en este caso en puertas de hospitales y también en la misma sede, ¿no?, de Gobierno de Aragón, ¿público, asistencia, sensaciones? Pues la verdad es que fue buena, la convocamos con poco margen de maniobra. Yo quiero decir que era una convocatoria que tenía prevista una organización sindical con un lema, con unas movilizaciones, con el CESIF, tema sí. de CESIF. Hablamos con ellos. Con el tema de la cualificación profesional, la reclasificación profesional. ¿Qué eso qué quiere decir? Pues por ejemplo, los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, sus funciones son del año 78, creemos que son preconstitucionales, creemos que no, que es que se deben de actualizar, que es que tienen que sacarlas adelante. La equiparación del Plan Bolonia a lo que serían las profesiones sanitarias en nuestra comunidad autónoma y las no sanitarias, que exigirán una adaptación, y eso indudablemente llevan mejoras salariales, pero que debemos de hablar de ello, porque no podemos olvidarlo. Pero las sensaciones fueron muy buenas. Yo quiero decir que a pesar de la precipitado de la convocatoria, tuvimos una afluencia importante. Creemos que no era la Consejería de Sanidad no es un momento para pedirle a los trabajadores y trabajadoras que acudan un día a las 12 de la mañana porque no lo pueden hacer, no pueden abandonar sus puestos de trabajo, pero quiero decir que hubo respuesta de la ciudadanía y de compañeras y compañeros que trabajaban en otros turnos de trabajo y se acercaron a acompañarnos. A mí me pareció, vuelvo a insistir, la premura en la convocatoria me pareció que salió bien y vamos a ver cómo sale el resto. Insisto, vamos a trasladar no solo a las trabajadoras y trabajadores de los centros sanitarios, sino si no nos queda más remedio y tenemos que informar a la ciudadanía y convocarles a una movilización, lo haremos. Y estamos barajando que sea el último fin de semana antes de esa convocatoria de huelga general. Pero esperamos que no lleguemos hasta ese punto y que la Consejería piense en los ciudadanos y en las consecuencias que puede tener para ellos, porque no queremos hacer uso de este derecho fundamental de huelga. Pues vamos a dejarlo aquí, porque creo que no está todo perdido. Usted también, ¿no?, está siendo crítica clara y concisa con respecto a estos meses y estas convocatorias que llegan. Estaremos muy pendientes de lo que vaya ocurriendo también. Vamos a ir llamando, hablamos con CESIF, ahora con usted, hablaremos también con UGT, estaremos pendientes, ¿no?, de las sensaciones de todos. Ya saben que nuestra casa está abierta precisamente para darles a conocer todas estas cuestiones. Daria Lizana, gracias por su tiempo con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues hemos traído aquí la realidad en este caso, el sector, ¿no?, de toda la comunidad que trabaja, en este caso, por cuidar a los demás y que buscan además, pues una mejora salarial, una mejora de condiciones, pero evidentemente una mejora de atención para todos.